Bendecidos todos, bienvenido toda la gente que nos está viendo por YouTube también, por nuestro canal, domingo tras domingo. Ajá, pero no se vaya a quedar hablando ahora, ¿verdad? Y contándole los cuentos de toda la semana. Y le vaya a decir al hermano, a la hermana, te tengo un chisme, te tengo un brollo. No, salúdese, abrácese y vaya a su lugar también. Como dice la Escritura, mira cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué? En armonía. ¿Lo ha leído? ¿Cuántos han leído ese texto alguna vez? ¿Salmo qué? ¿Se recuerda? Vamos a ver. Empieza por 6. ¿Ah? 133. ¿Cómo dice? Mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende, por ahí nos vamos. Diré, hermano, qué rico estar aquí contigo esta mañana. Dígale, aunque sea por fe, pues, si no lo sientes, ahí está, mira. Mira cuán bueno y delicioso es. Aleluya. ¿Cuántos están dispuestos a seguirle dando al Señor de su mejor adoración? ¿Y cuántos quieren recibir de Él también? Porque aquí es como que damos y nos dan y damos. Recibimos todo del Padre, su amor, su bendición, su comunión, su unción, su gracia, su favor. Recibimos su palabra, su guía, y nosotros le damos lo mejor que tenemos, que es nuestra adoración. Amén. Puede mantener abierta su Biblia allí en Juan 20, capítulo 19. Juan capítulo 20, verso 19. Mientras yo voy conversando allí. Y le decimos al Señor en oración, póngase una mano en su corazón o en el pecho donde está su corazón, ¿no? Y dígale, Padre, gracias, Señor, porque este día es otro regalo de misericordia que tú nos das. Gracias porque cuando despertamos, allí ya tú estabas ya. Siempre estás con nosotros. Y Padre, esta mañana nos hemos gozado de tu presencia. Hemos querido rendirte nuestra mejor adoración. Y queremos que el resto de la semana, con todo lo que hagamos, podamos seguirte adorando con nuestra manera de vivir. Y hoy te pedimos que tú nos puedas bendecir con la palabra que tienes para cada uno de nosotros. Y dígale, con la palabra que tienes para mí, háblame. Llena la boca de mi pastor, llena mi boca, Señor, como predicador para hablar tu palabra y solo tu palabra, que puede edificar y bendecir a toda la iglesia que nos va a ver acá y a los que nos verán en el futuro a través del mensaje en YouTube. Gracias, Señor. Le damos otro aplauso al Señor bien fuerte. Gracias, Dios mío. Gracias, 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 Señor. Gracias. Yo les he contado en alguna oportunidad que estando todavía activo en la Guardia Nacional, estábamos recién empezando el noviazgo, María Fe y yo. A mí me mandaron de comisión. Yo estaba en el regional número 3, se llamaba así en ese entonces, en Maracaibo, era subteniente. Y me dijeron, teniente, agarre tantos guardias, agarre la alcabala móvil. ¿Se acuerdan de aquellas alcabalas móviles que usaban la guardia? Y varios vehículos, 3 vehículos, 2 vehículos, y se va a la frontera entre Paraguaypoa y El Moján, que era la zona de extenso contrabando en ese momento, para que, bueno, se vaya y detenga todo lo que pueda por allí. Así que en ese momento a mí me comisionaron, me dieron una orden y me mandaron de comisión, o en otras palabras, me dieron una misión. Y como yo veo un grupo de hombres, llevamos varios vehículos, yo a mi vez, como comandante de ese grupo, de ese pequeño pelotón, nos establecimos en un sector específico que estaba en la zona, y de allí yo comencé a enviar a parte de mi equipo de guardias nacionales en los diferentes vehículos a que fueran a patrullar
y fueran a recorrer sectores específicos donde sabíamos que había flujo de contrabando, de drogas, de armas y de mercancías, sobre todo en esa época. Entonces, así como me enviaron a mí, yo envié a los guardias nacionales para que ellos hicieran la misma tarea que yo estaba haciendo. Yo estaba en el puesto de comando y ellos iban y salían, y muchas veces yo salía con ellos a patrullar para tratar de capturar, y de hecho pues lo hicimos, ¿no? Si me va captando la idea. Bueno, cuando leemos este pasaje, yo quiero que lo lea conmigo. Juan capítulo 20, verso 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, si usted lee el contexto, está hablando del día domingo, del día de la resurrección del Señor, ya en la noche. Ya las mujeres habían ido al sepulcro, ya habían descubierto que Jesús había resucitado, ya Jesús se les había aparecido a unos en el camino a Damasco, pero todavía no creían, todavía estaban incrédulos. Y dice que la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, oiga esto, estando las puertas como cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, y oiga esto ahora, por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró ¿qué cosa? Las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Allí fue el momento cuando ellos se convencieron realmente de que Él había resucitado. Allí solamente estaban 10 de los discípulos, porque Judas se había ahorcado. Y dice el texto en otro lugar que Tomás, lo dice más adelante, Tomás no estaba. Y por supuesto había algunas mujeres y algunas otras personas familiares en ese lugar. Posiblemente este era el mismo aposento alto que relata luego Hechos capítulo 2. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró lo que ya les dije. Entonces en el verso 21, Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Yo quiero que le preste atención a este verso. Paz a vosotros, se lo dijo por segunda vez, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, o después de haber dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Diga conmigo, amén. Amén. ¿Sabe usted quién fue el primer misionero en el mundo? ¿Aló? ¿Sabe usted quién fue el primer misionero en el mundo? ¿Quién? ¿Por ahí alguien más que lo sepa? Eso es como cuando uno estaba en el salón de clase, ¿no? Y la maestra hacía una pregunta y todo el mundo lo sabía, y a todo el mundo le daba pena decir yo sabía cuando lo decía. ¿Quién fue el primer misionero en el mundo? Jesús. Diga conmigo, Jesús fue el primer enviado. De hecho, aquí en este texto está diciendo, como el Padre me envió, así yo os envío a vosotros. Y sabe, es fascinante como uno, revisando un poquito la historia, puede darse cuenta cómo evolucionó el concepto de misionero, de un enviado, como cuando empezó con aquel caso cuando Jesús envió los primeros 70 en Lucas capítulo 10, y cómo eso fue a través de la historia de la iglesia y a través sobre todo de nuestra era un poquito más moderna, eso fue evolucionando. Y todos llaman a alguien que ha sido muy conocido, de pronto usted lo ha ido a nombrar. Hay un personaje que se llama William Carey. ¿Cuántos lo han oído nombrar? William Carey es el llamado padre de las misiones modernas. Y hubo, aparte de él, otra serie de hombres y de mujeres que marcaron la historia misionera cristiana de nuestra época y de este tiempo, sobre todo 1700 para acá, que es donde resurge lo que podríamos llamar la obra misionera.
y sentaron las bases logísticas, teológicas, estratégicas para llevar el cristianismo a lugares remotos, inimaginables, donde uno pensaría que nunca hubiera llegado. Y yo quiero simplemente leerles rápidamente la reseña de algunos de ellos. Aquí, por ejemplo, tenemos a un William Carey. Imagínense, en el año 1761, 1834, cuando muere. Porque uno a veces dice, ese fue Pablo nada más, y esos eran los discípulos del Señor en la época, porque estaba muy reciente, eso fueron ellos que fueron seres extraordinarios. No, estamos hablando casi después de 2000 años, 1800 años después de la muerte de Cristo. Hay una cantidad y una chorrera de hombres y mujeres que fueron enviados, que salieron como comisionados, como enviados, como misioneros para llevar el evangelio. Uno de ellos, William Carey, ya les dije, era un zapatero. ¿Qué era? Un zapatero inglés que desafió la apatía de su época. En ese momento no había el fuego que posiblemente pueda haber ahora, y en su tiempo, fíjense lo que creía la gente. La gente creía que si Dios quería convertir a los paganos, lo haría sin la ayuda humana. Que los paganos se convertirían solos. Que si Dios quería convertir al mundo, Él vería cómo haría, pero no necesita. Pues, ustedes lo enredan a uno, ¿vale? No nos necesitaba a nosotros. ¿Cuántos creen que eso es verdad? ¿Cuántos creen que eso es mentira? Ahora nadie cree. ¿Y qué cree? Repito, ¿cuántos creen que eso es verdad? Que Dios no necesita a nadie para convertir al mundo. ¿Cuántos creen que eso es mentira? ¿Y los demás qué creen? O no me está parando, o no me está oyendo, está en la nebulosa. Claro que nos necesita. Vamos a ver el segundo caso rapidito. Adoniram Hudson. Aquí le voy a dar algunos nombres para posibles hijos que usted ya vaya a tener. En fin, ¿verdad? William Carey, Isaiah, William Carey Pérez, Adoniram Hudson, porque ya algunos le están poniendo nombres de ciertos políticos a ciertos hijitos por allí. 1788, 1850, cuando estaban haciendo Rafa, más o menos. Contexto, dice que fue uno de los primeros misioneros estadounidenses enviados al extranjero. Dedicó casi 40 años a Birmania. Diga conmigo, Birmania, actual Myanmar. Vaya usted a saber quién la conoce. ¿Quién conoce a Birmania? A lo mejor algunos de ustedes estuvo por allí. Su vida estuvo marcada, oiga esto, por el sufrimiento extremo, no por el lujo extremo. Estuvo marcada por el sufrimiento extremo, prisión, enfermedades y la muerte de su esposa y sus hijos, cumpliendo la misión, cumpliendo el trabajo como misionero del Señor en Birmania por unos 40 años. A pesar de convertir a muy pocas personas en sus primeros años, este hombre terminó traduciendo la Biblia al birmano y creando una gramática del idioma que todavía se utiliza en Birmania. Imagínense la contribución de este hombre y la contribución de la misión a través de este hombre por su perseverancia misionera. Hudson Taylor, aquí tiene otro nombre, Hudson Taylor Gavidia. Imagínense usted, un británico, un inglés, que decidió que la misión no podía, oiga bien esto, no podía hacerse desde lejos, no podía hacerse a la distancia o bajo los estándares occidentales. Estamos hablando de 1832, un poquito ya tocando 1905, que es cuando muere. ¿Cuál fue su estrategia? Este hombre fundó lo que se llamó la misión al interior de la China. Y a diferencia de otros, Taylor adoptó, oiga esto, qué interesante, la vestimenta y las costumbres chinas para eliminar sus barreras. Él comenzó a vestirse como se vestían los chinos, comía con palillos como comían los chinos, se comportaba como ellos para tratar de ¿qué? De impedir que cualquier cosa obstaculizara el poder llegar a ellos. Se identificó. Y usted sabe que China, si no me equivoco, es el país más grande del mundo.
la India, ¿no? La India y luego China, con 1.000.000, 1.000.000.000, 1.300.000, no recuerdo cuánto, más de 1.000.000.000 de habitantes. Pero ¿sabe qué maravilloso? Que hay más de 100 millones de cristianos en China, que están, claro, por supuesto, escondidos, lo que se llama la iglesia subterránea. No es porque estén en subterráneos, aunque a veces sí, están en lugares subterráneos, en búnkeres, en alcantarillas, en casas escondidos por la persecución, por el sistema político de la época. Y a pesar de eso, la iglesia en China sigue creciendo y sigue creciendo y sigue creciendo. Mientras más los persigue, la iglesia china más se multiplica. ¿Le suena eso parecido? ¿Le suena eso parecido a un caso parecido? ¿Se acuerdan cuando Faraón mandó a matar a los hijos de los judíos? Mientras más los trataba de matar, más se multiplicaban los judíos. Porque así son las cosas del Señor. Y a veces por eso creo que Dios tiene que mandar algunas cositas por allí porque parece ser que somos como que medio masoquistas. Que si no nos pasan cosas rudas, no nos tiran un ladrillazo, entonces parece que no reaccionamos y no hacemos lo que nos toca hacer. Y este hombre no rompió todos los estándares, este hombre rompió todos los esquemas, este hombre no solicitaba fondos públicamente, no le pedía dinero a la iglesia para los misioneros. Ellos vivían por fe y él creía que si Dios los estaba enviando, Dios los iba a sostener. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por otro lado, enviaba personas sin títulos universitarios, porque él sabía que la unción venía por el Espíritu Santo. ¿Quiénes fueron nuestros primeros apóstoles luego? Hombres que eran del vulgo, diga conmigo, que eran del vulgo, que eran en la mayoría analfabetas y eran la mayoría pescadores. Si nosotros tenemos la oportunidad de prepararnos, gloria a Dios, y debemos hacerlo, no podemos desperdiciar esa oportunidad. Pero eso no fue un impedimento para Hudson Taylor. Aparte de eso, incluyó entre las personas que él envió a la obra misionera a mujeres solteras, a mujeres de otro tipo, y eso era algo revolucionario porque en otras organizaciones eso no se hacía. Y él realmente estaba rompiendo esquemas, estaba rompiendo patrones. Y eso sucedió, pues, está en la historia reciente. Hay otro hombre, 1813-1873. No, ese no es el nombre. Se llama David Livingstone. Y era médico, era un explorador escocés, cuyo corazón literalmente, como dicen algunos, quedó enterrado en África. Dio su vida en África. Y la visión de este hombre era ese lema cristiano, ese lema que él tenía, que era cristianismo, comercio y civilización. Ese era el lema que él tenía como propuesta. Creía que abriendo rutas comerciales, o sea, saliendo para abrir rutas comerciales y explorando el continente, se podía acabar con el tráfico de esclavos. Fue gente que no solamente llevó el evangelio, sino que trajeron revolución a nivel social, a nivel comercial, a nivel político y a nivel, en este caso, de la esclavitud. Este hombre, más que plantar iglesia, fue el abridor de caminos que despertó el interés para el mundo occidental. Occidental somos los que estamos de este lado del mundo, no allá en Europa y en África. Por el continente americano, africano. Fue el que despertó el interés porque hubiera misioneros que fueran al África. O sea, él solamente no fue enviado, sino que él también comenzó a movilizar para que otros fueran al África y comenzara la misión en el continente africano, que ha dado frutos que nosotros conocemos muy poco. Allá hay unas iglesias, pero espectacularmente grandes, y hay también una distorsión bastante grande. Abro el paréntesis, con la teología de la prosperidad, que tuvo mucho auge en Estados Unidos, claro, y como había tanta necesidad, algunos pastores se agarraron de eso y wow, Dios nos quiere enriquecer, Dios nos va a dar plata, billullo, carro, no sé qué. Y hay pastores que tienen hasta 5 aviones. Y por eso es que de vez en cuando, viendo esos modelos, nos echan broma a nosotros. Cuando hay un pastor, este es un millonario, este es un rico, este es un ladrón, porque allá ha habido una cantidad de excesos que deformaron el evangelio. Siento paréntesis. Y les comento el último por ahora. Zinzendorf, Urrutia. Y los moravos.
en el año 1760. Aunque se dice que William Carey fue el padre de los moravos, que era una etnia específica, los verdaderos pioneros cronológicos fue este hombre, Zinzendorf, un noble alemán que dio refugio a cristianos perseguidos en una finca que él tenía. Y oiga esto, qué tremendo, mire esto, qué interesante. El movimiento bajo su guía, de este hombre que ya usted sabe cómo se llama, los moravos iniciaron, oiga esto, qué impresionante, una cadena de oración que duró una semana, 15 días, un mes, un año. No. ¿Sabe cuánto duró la cadena de oración que ellos hicieron? 100 años. Él generó un movimiento de oración de 100 años allá en esa zona para que todo lo que eran las Islas Vírgenes, Groenlandia y América, antes de que vinieran otras denominaciones cristianas, vinieran a nuestro continente. Y fue famoso por su disposición, oiga esto, que a mí me reventó las cotufas. Esta gente, este movimiento misionero que creó este hombre, fue famoso por algo muy especial. ¿Sabe por qué fue? ¿Quién sabe la historia? ¿Lo ha ido a nombrar? Esta gente era capaz de venderse como esclavos para poder tener acceso a predicarle el evangelio a las masas que estaban esclavizadas. Es como si yo dijera, voy a hacer algo para que me lleven preso, para que me lleven para Tocorón, o para que me lleven para el helicoide. No que voy a ser un delincuente, sino para poderle dar el testimonio a los que están allá presos. Y esta gente se caracterizaba por eso. Se vendían como esclavos para poder predicar el evangelio. Dígame usted, por favor, si esta gente tenía claro el concepto de lo que era ser un misionero, un hombre que era servidor del Señor, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que sí? Ahora, ¿usted y yo estaríamos dispuestos a eso? Diga conmigo, pastor, eso y más nos juegue. Diga, aunque sea por fe, pastor, aunque sea yo llego a la esquina. Para la esquina yo voy, pero ya como que ya me está hablando, la cosa está muy fea. Entonces uno cree que solamente fueron los discípulos, que solamente fue el Señor. Hermano, hay todo. Y podemos comenzar a tener una lista y hablarle de hombres y mujeres que hicieron hazañas, pero que dieron su vida por cumplir lo que llamamos el mensaje misionero. Yo quiero el mensaje del evangelio. Yo quiero llamar la palabra de hoy, si le quiere dar un nombre, enviado para enviar a otros. ¿Cómo se llama la palabra? Enviado para enviar a otros. Y bueno, como les he dicho, así como me pasó a mí en la vida militar, que me enviaron, yo tenía otra gente que yo envié para que todos juntos hiciéramos la misma labor que mi jefe, que mi comandante, mi general me había mandado enviar, me había mandado hacer. Y lo primero que quiero contarles son 3 cositas. Número 1, lo que ya dije hace un ratito, que Jesús fue el primer misionero del mundo. Diga conmigo, fue el primer misionero del mundo, fue el primer enviado del mundo. Y ya leímos que Él se acercó esa primera noche de la resurrección porque los discípulos todavía estaban asustados. Y por eso tuvo que decirle 2 veces, paz a vosotros. Porque la paz que Dios da no es como la da el mundo. Ellos tenían miedo de que los pudieran agarrar también. Recuerden que no solamente Pedro negó al Señor, Judas también, pero es que los otros 10 también dejaron el pelero, como dicen en criollito, toditos lo abandonaron. Y ahora estaban escondidos por miedo a los judíos y no creían que había resucitado. Se les tuvo que aparecer para quitarles el miedo y el temor y les dijo, paz a vosotros. Porque la paz que da el Señor Jesucristo es una paz que tú no puedes recibir por otro medio, que no te la puede dar ni el psiquiatra, ni el psicólogo, ni el médico, ni nadie te puede dar esa paz que solamente Jesús puede dar. ¿Cuántos quieren recibir esa paz? Diga, yo quiero, en griego, en el original se llama ereinei. Es la paz que el Señor da. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como el mundo la da, y se la tuvo que dar para que ellos
tuvieran descanso, porque me imagino que estaban atribulados, perdimos el llamado, pasamos, Dios mío, mataron a nuestro Señor, mataron a nuestro líder, por allá unos dicen que está resucitado, pero no lo creemos, y Él se les aparece y comenta decir, luego, en el versículo 21, les dijo otra vez, paz a vosotros, y aquí viene la gran declaración, como me envió el Padre, así también yo os envío. ¿Quién envió a Jesús? El Padre. Diga conmigo, Jesús fue enviado por el Padre. ¿Y sabe qué verbo utiliza allí para decir la palabra enviado? El Padre me envió. Es una palabra para los que anotan y son más acuciosos y les gusta un poquito tener allí unos apuntes un poquito más fuertes. Es la palabra apostelo. Es el griego, el verbo griego apostelo. ¿Le suena? De donde sale posteriormente la palabra apóstolos o apóstol. Apóstol viene de esa misma raíz. ¿Y sabe lo que es un apóstol? Un enviado, diga conmigo, un enviado. Poniéndolo en términos modernos, aunque no aparece ese término como tal en la Biblia, un misionero. Significa apóstol, significa alguien con un propósito específico, alguien que va con una comisión oficial y con la autoridad del que lo envía. Cuando yo fui comisionado para La Guajira en aquel momento, yo no fui, aquí yo soy Darío, yo me da la gana y yo vengo para acá, no. Primero yo voy con una orden de mi general, de mi comandante. Aparte de eso, yo tenía mi estrella acá y tenía mi carnet y tenía mi armamento y todos mis guardias estaban armados hasta los dientes. O sea que yo no fui solo, yo tenía la autoridad y tenía el poder para poder detener y para poder actuar en aquel medio hostil. Igualito fue el Señor Jesucristo. No fue que a Él lo enviaron, a Él lo envió el Padre, le dio la comisión, por eso se habla de misión. A mí me dieron una comisión que era una misión de parar el contrabando en La Guajira. Al Señor le dieron la misión ¿de qué? De dar vida eterna a la humanidad. Por eso se llama, y podemos decir que fue el primer misionero en la era de la iglesia, por decirlo de alguna manera. El Padre lo comisionó. Ahora la pregunta es, ¿cómo el Padre envió a Jesús? Diga conmigo, porque Él dice, como el Padre me envió a mí, así yo también los envío a ustedes. ¿Y cómo envió el Padre a Jesús? Gabo, yo te había dicho que me pusieras esto en el segundo punto, pero si me lo pueden poner ahora, te lo agradecería. Las otras cositas que estaban allí para el segundo, vamos a ponerlo en el primero. Número 1, repito, estoy hablando de cómo fue enviado Jesús como misionero aquí en la tierra. Número 1, tuvo que sufrir la encarnación. Diga conmigo, la encarnación. Ah, pastor, eso es cuando se le encarna a uno una uña ahí, que se le mete una uña y uno tiene una uña encarnada. No, hermano, no es eso. Eso es una uña enterrada. La encarnación significa que Dios decidió hacerse hombre, como dice Juan capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego en 1:14 dice, y vimos su gloria, y aquel Verbo fue hecho carne. Aquel Verbo se humanó, porque era la única manera de poder perdonar nuestros pecados. O sea que Cristo tuvo que, Dios mismo, porque Cristo es Dios hecho hombre, tuvo que tomar condición humana para vivir como uno de nosotros y vencer al diablo en el mismo terreno. Dios no podía decirle al diablo, queda destruido, te mando para el lago de fuego y azufre y listo. No, el Señor, alguien, un hombre santo, que en este caso el único que podía cumplir ese requisito era el Dios encarnado, Jesucristo hecho hombre, Dios hecho hombre, que no tuviera pecado, se enfrentó en el mismo terreno que el diablo enfrentó a Adán, solamente que Adán se dejó vencer. Pero Jesucristo no se dejó vencer y venció al diablo, y para eso se tuvo que encarnar, se tuvo que humanizar, porque era la única manera de podernos garantizar a nosotros el perdón y la vida eterna. Lo segundo, tuvo que renunciar a su estatus. Diga conmigo, renunciar a su estatus.
En Filipenses capítulo 2, ¿quién lo ha leído alguna vez? Filipenses capítulo 2. Dice que el Señor Jesucristo se despojó a sí mismo y que no tuvo como si estuviera haciendo algo incorrecto el hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. En otras palabras, dejando sus atributos de Dios y tomó forma de siervo hecho semejante a los hombres y sufrió la muerte y muerte de cruz. Jesucristo no vino aquí, vino como rey, pero como un rey sufriente. No vino a estar en un palacio, a darse la gran vida, a estar lleno de plata, de dinero, de lujo, de placeres. No, Él vino despojado, diga conmigo, de todos sus atributos para operar en la tierra como Dios, como hombre, perdón, y no como un magnate. Jesucristo no vino como un conquistador en ese momento, sino vino como un siervo. Y por eso algunos no entendieron su misión en aquel momento. Lo tercero, ¿cómo fue enviado Jesús? No solamente que se encarnó, no solamente que renunció a su estatus, sino que también tuvo una tercera característica, que fue dependencia total de aquel que lo envió. Dice que Juan 6:38, anote por allí, Juan 6:38, dice, porque he descendido del cielo. ¿De dónde vino Jesús? ¿De dónde lo enviaron a él? Desde el cielo. ¿Sí me está oyendo? Diga conmigo, desde el cielo. Él no vino de aquí de Caracas, ni vino de allá, ni siquiera de Tel Aviv. A mí me mandaron de Maracaibo para La Guajira. Tuve un punto de partida y tuve un punto de llegada. A Jesucristo le enviaron del cielo, punto de partida, y llegó aquí a la tierra, punto de llegada. Porque he descendido del cielo, y oiga esto, porque estamos hablando de dependencia total del que lo envía. Él no vino, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Yo no vine para hacer mi voluntad. Yo no fui para allá, para La Guajira, para hacer a mí lo que me daba la gana. Y como estaba con unos hombres armados y con guardias, yo abusar de esa autoridad, hacer lo que me diera la gana. Y no, yo fui allí para servir, para proteger, para cuidar. Yo fui allí para, incluso si era posible, dar mi vida. De hecho, en ese momento, una vez que fui a llamar a María Fe para Guaipoa, me vestí de civil, andaba en una camioneta con un guardia, y nos agarró la nochecita para llamar a María Fe, porque yo estaba allá como por 10 días. Y la llamé a Maracaibo. Y cuando nos veníamos de Paraguaipoa, ya cerca de la frontera con Paraguachón, ya estaba oscureciendo y vemos que un jeep se apaga las luces y se mete por un camino. Y el guardia me dice, mi teniente, ese hombre seguramente está transportando drogas o armas. Y ese va a salir por la trocha, que ellos conocían todo, eran expertos, yo era el nuevo, yo estaba recién graduado. Ese va a salir por delante de donde tenemos nosotros la alcabala móvil. Vamos a hacer algo, me dice, yo le propongo que no lo persigamos porque esta camioneta no va a pasar, allá hay unos médanos, una cuestión, vámonos a la alcabala móvil, allá agarramos el otro jeep que tenemos y le salimos por delante. Y así lo hicieron. Yo hasta ese momento yo no salía. Yo me quedaba todo el día allí, todas las noches, y yo me monté con ellos. Fui el primerito que me monté en el jeep. Y cuando ya vamos a arrancar, yo caigo en cuenta que yo había dicho que esa noche, o era al revés, perdón, yo todos los días salía con ellos, así es la cosa. Y esa noche yo había dicho que me iba a quedar en el puesto de comando. Y ya cuando estoy bajo, no, que yo me voy a quedar aquí, y mando 2 guardias. Si los agarran, me los traen. Y si no, bueno, siguen su camino, me reportan y al ratico veo que llega un camino de Guajiro, un camión de Guajiro que viene y tal. Cuando veo los 2 guardias casi muertos. Se les atravesó un caballo en el camino a alta velocidad en un camellón alto, le sacaron el cuerpo, el caballo se devolvió, ellos se volvieron a virar el carro y se volcaron y nos trajeron allí. Tuve que llamar a María Fe a Maracaibo, prepárame, esto está pasando. Ya cuando llegué al hospital universitario con los heridos, María Fe tenía todo listo allá porque había hecho contactos médicos. Eso me iba a tocar a mí, por cierto. Yo iba a ir en ese jeep, Dios me salvó, me protegió. Estábamos dispuestos a dar la vida, si era necesario, por cumplir nuestra misión, y era una misión militar. Imagínense ahora cumplir esta misión cuando sabemos
que lo que nosotros hacemos da vida eterna a otra persona que está condenada al infierno. Usted y yo somos candidatos a dar vida eterna con el mensaje que le damos a la gente. Jesús vino a eso y Él estaba sujeto a la voluntad del Padre como yo estaba sujeto a la voluntad de mi comandante. Yo me iba de ese puesto cuando el comandante me dijera. Yo no podía estar allí hasta que yo quisiera y hacer lo que me daba la gana. Así estaba Jesús, sujeto al Padre. Lo tercero, Jesús estaba allí con un propósito. Vino como misionero con un propósito. Él dice en la Escritura en Juan 3:16. ¿Cuántos lo conocen? Porque de tal manera amó Dios a quién. Diga al mundo. Diga, amó Dios a yo. Haga así, diga, Dios me amó a mí. Porque el mundo eres tú. El mundo soy yo. El mundo somos nosotros. Toca a alguien a tu lado y dile, tú eres el mundo. No está hablando del globo terráqueo. Está hablando de las personas que vivimos en el globo terráqueo. De tal manera amó Dios al mundo que envió como misionero a su Hijo Jesucristo, que era Dios, se encarnó para que todo aquel que creyera en Él, y que creyera que Él era Dios encarnado, que murió en una cruz para tomar nuestro lugar, que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día de los muertos, que el que creyera eso no fuera condenado, no se perdiera en el infierno, sino que tuviera vida eterna. Jesucristo no vino a hacer turismo aquí a la tierra. Jesucristo no simplemente vino para estar con los discípulos y ay, qué rico, qué bueno, los vamos a nombrar aquí para que estemos aquí paseando. Hermano, así como yo no fui para La Guajira a estar metido en la alcabala móvil con el aire acondicionado y dormí todo el día con los guardias que me dieron. Nosotros parábamos noche y día por las trochas, por los caminos verdes, hicimos persecuciones. Mire, bueno, yo pudiera contarle 1000 anécdotas acá. Yo fui con una misión, agarrar todo el contrabandista que me fuera posible. Yo iba bien claro con la misión que tenía como misionero militar, por llamarlo de alguna manera. Así Jesucristo vino con una misión clarita, darle vida eterna a todo aquel que la quiera recibir. Porque lamentablemente hay algunos que no la quieren recibir. Yo no la quería recibir. Y si aquel loco que yo les he contado, el fastidioso de mi vida, ¿cuántos de ustedes tienen un fastidioso de su vida? Que se le pegó allí como una garrapata y ven el domingo y ven para acá. ¿Cuántos tienen un fastidioso? No todos tenemos la misma, te van de la mano, pero oh, Dios mío, hoy amanecieron así como que, muévala. ¿Sí tienen? Porque a otros le llegó el mensaje por otra vía. Pero si ese fastidioso a mí no me va a buscar, ese 15 de febrero del 75 yo no estuviera aquí. Por eso cuando usted quiera ganar a alguien para Cristo, no le diga, nos vemos allá el domingo, usted lo invita y todo, ¿verdad? No le diga, nos vemos allá, sino le diga, yo paso por ti y yo te llevo, tú te vas conmigo. Porque es una manera de garantizar que esa persona venga, rompa los miedos, rompa los temores. Y pudiéramos decir muchas cosas, pero ya lo hemos dicho aquí. El Hijo fue enviado para sufrir el camino del sufrimiento, pero también la victoria. Diga conmigo, sufrimiento, pero no se quedó allí todo, sino victoria. ¿Sufrimiento por qué? Porque le tocó ir ¿a dónde? ¿A la qué? A la cruz. Diga conmigo, a la cruz. Cuando yo cuente 3, yo le voy a pedir un favor. Y es que todos vayan a la cruz. ¿Dónde está la cruz? O sea, cuando yo cuente 3, todo el mundo va a ir para allá, para donde está él y su esposa. No, déjese. Él fue a la cruz y usted sabe lo que le pasó, ¿no? No solo es que llegó a la cruz. Y antes de llegar a la cruz, ¿qué pasó? Cuénteme. Lo torturaron, lo golpearon, lo escupieron, lo humillaron. Gracias, hermano, estamos tú y yo nada más aquí. La iglesia no existe. ¿Quién más? ¿Qué más le hicieron? ¿Ah? ¿Lo qué? Lo escupieron, lo latigaron, lo flagelaron. ¿Qué más? ¿Ah? Le pusieron la corona de espinas. Le clavaron las manos
Le atravesaron con unos clavos así de este tamaño, le atravesaron los pies, le destrozaron el cuerpo. Dice que él se convirtió en una llaga podrida, que todo él era hinchazón y podrida llaga, dice la Escritura. Su rostro era irreconocible, le dieron de bofetadas, le dieron con palos. Y finalmente ya en la cruz le atravesaron con una lanza a su costado y salió agua y sangre dando muestra que había muerto. Pero quedó todo allí. No, pero él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. Por eso sufrimiento y victoria. ¿Qué pasó al tercer día? Resucitó de los muertos. Y ese es el mensaje que nos toca anunciar a nosotros como misioneros, como hijos de Dios, como enviados, como gente que fuimos que nos dieron la orden de ser de apóstoles, de apostolado, de apostelo, por decirlo así, para que no me confunda con este movimiento herético ahorita donde todo el mundo es apóstol. Hay una cuestión que no voy a entrar en eso ahorita. Es diferente, es muy distinto y no voy a entrar en eso. Pero a nosotros nos enviaron para que diéramos ese testimonio también. Así que él tuvo sufrimiento, pero tuvo la victoria. ¿Qué pasó al tercer día? ¿De qué? Resucitó de los muertos. ¿Qué pasó con la piedra? La quitaron. ¿Y qué pasó con Jesús? Salió vivito y coleando con un cuerpo nuevo, glorificado, que jamás volverá a sufrir muerte, que no volverá a sufrir dolor y que ahora estamos esperando que Él venga por nosotros para entregarnos también un cuerpo semejante al que Él tuvo. Porque aunque sufrió una terrible de condena, tuvo una tremenda victoria que salva al mundo entero. Así fue. Eso es lo primero que yo quisiera que usted sepa. Él fue el primer misionero del mundo. ¿Y sabe lo segundo? ¿Cómo se llama el tema de hoy? Le dije. Enviado para enviar a otros. Como Él fue enviado para enviar a otros, el primero vino. Así como yo fui a la Guajira. Y entonces ahora Jesús nos envió también a nosotros y nos llamó o nos envió como sus misioneros. Lo que acabamos de leer en el 21. Paz a vosotros. Dile que está a tu lado. Take it easy. Cógelo con calma porque sé que estás nervioso. Estás asustado. Pero Jesús te está enviando también a ti. Fíjese como dice acá. Como me envió el Padre, como me envió mi comandante o mi general allá, así yo también os envío a vosotros. Como yo envié a mis guardias que iban conmigo para que hiciéramos lo mismo, así Dios te envió a ti y a mí para que hiciéramos lo mismo que le comisionaron a Él hacer, para que fuéramos misioneros como Él fue. El Padre nos apostoló, por llamarlo así en el verbo griego, apostelo, nos envió para que nosotros, para Él, porque lo envió a Él para que nos enviara a nosotros. Y sí, comenzó con un grupito de 12, después por allá envió a 70 y después envió otro grupo, pero sabe, después se fue y como dice acá, que vino y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese era el día cuando ellos estaban naciendo de nuevo. Hasta ese momento el Espíritu Santo, como dice aquí en el verso 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, sopló. No le voy a pedir que sople sobre la persona que está a su lado porque a lo mejor la puede escupir o lo puede hacer morir. Sopló y dio una orden, recibid el Espíritu Santo. Mire, aquí no hay que ser ni exégeta, ni teólogo, ni estudiar griego, ni hebreo, ni ¿Qué recibieron ellos cuando Jesús sopló sobre ellos? El Espíritu Santo. Hasta ese momento ellos habían recibido la presencia del Espíritu Santo por momentos. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había podido hacer morada en la vida de ningún ser humano permanentemente. ¿Por qué? Porque Cristo no había muerto y no había resucitado. El Espíritu Santo venía, ungía, capacitaba para cumplir ciertas misiones y se iba. Por eso Jesús en Juan 14, por allá le dice, yo no los dejaré huérfanitos, no los dejaré solos, sino que yo les enviaré otro consolador.
Otro porque Jesús era un consolador. Consolador significa uno que está a tu lado, uno que te acompaña y por supuesto uno que te da paz. El cual el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, el cual el mundo no puede ver y no puede conocer, pero Él está con ustedes, pero estará en ustedes, es decir, dentro de ustedes. Todavía no está dentro de ustedes, pero cuando yo me vaya, yo lo voy a enviar y Él va a estar dentro de ti para vivir en tu vida desde ahora y para siempre, a menos que usted lo saque a patadas de allí. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y esa fue la primera vez que el Espíritu Santo pudo hacer morada permanente en una persona. Yo considero, teológicamente hablando, que ese fue el inicio de la iglesia. Porque la iglesia nace cuando Jesús puede vivir en la vida de los seres humanos permanentemente. No importa cuántas personas había allí. Posiblemente había un grupo más o menos, porque más adelantito dice que cuando vino Pentecostés, que es otra cosa, había como 120. Y cuando Él sopló, eso es un verbo que significa una acción que se hizo inmediatamente. Ese día ellos nacieron de nuevo. Ese día ellos recibieron la vida eterna. Ese día ellos recibieron el perdón de los pecados. Recibieron el sello del Espíritu Santo garantizando que eran propiedad de Dios. Pero no habían recibido una segunda cosa, que era la verdadera promesa del Espíritu Santo, que era recibir poder para hacer la obra. Por eso es que pasan 40 días hasta el momento de la Pascua, cuando viene, pasan 40 días más y luego 10 días más para cumplir 50 y viene Pentecostés, que está en Hechos capítulo 2. Ahora, ya vimos cómo el Padre envió a Jesús. Diga conmigo, ¿cómo envió el Padre a Jesús? Dijimos algunas características. Se tuvo que ¿qué? Que encarnar. ¿Qué más? Se tuvo que renunciar a su estatus. Tuvo que tener dependencia del que lo envió. Cuarto. Gracias, Rafa. ¿Qué? Vino con un propósito. Vino con una misión. Por eso se llama misionero. No está en la Biblia, pero el sentido está en toda la esencia de la esencia que uno hace. Y lo último, sufrió, pero también tuvo victoria. Ahora dice, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Entonces, ¿cómo nos envió a nosotros Jesús? Con las mismas características con que la enviaron a Él. Nosotros tenemos también que encarnarnos, pero ahora es otra cosa diferente. No significa porque usted no es Dios. Dile que está a tu lado, tú no eres Dios, aunque tienes cara de diosa, tienes cara de... No. ¿Qué significa encarnarse? Simplemente, en el caso nuestro, estar presente. Como uno de los que yo le leí ahorita, él dice, no podemos salvar al mundo quedándonos en las cuatro paredes de la iglesia. Tenemos que entender que nuestra misión tiene que ser afuera, estar presente. La misión no es solamente transmitir información, sino encarnarse en la realidad del otro. Es sufrir el dolor de la gente, es entender lo que la gente está pasando, es entender que si alguien se muere sin Cristo, ¿se va para dónde? ¿A dónde? ¿Para dónde se va? Para el infierno. ¿Usted cree eso? ¿Seguro que usted cree eso? Que si su vecino se muere y usted no le dio el mensaje de salvación, por lo menos que tuviera la oportunidad de decidir, creo en Cristo o no quiero creer en Él, ya usted libra su responsabilidad. Pero si usted no le dice nada y se muere, ¿para dónde va esa persona? Usted sabe que culturalmente cada vez que hay un muerto, a lo mejor es santero, palero, babalao, católico, bantista, siempre le escriben que en paz descanse, que vaya a las moradas eternas. Hermano, yo digo por dentro, si esa gente supiera, ¿para dónde va a ir esa persona? Si no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, porque nosotros nos encarnamos, es decir, entendimos su posición, su situación, su dolor y nos decidimos a llevarle el Evangelio. Significa estar presentes, compartir el dolor ajeno y vivir entre la gente a la que queremos servir. No podemos, oiga esto,
No podemos ayudar a la gente a control remoto. No podemos dar el evangelio desde lejos. Tenemos que estar encarnados allí con la gente, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Por ejemplo, yo me encarné cuando me convertí. Ay, pastor, es una herejía. Usted me entiende, es una metáfora. Cuando me convierto, a los 13 días le doy el evangelio a Ate, le doy el evangelio al vecino de enfrente, a Toto, y a los pocos días me voy donde mi tío y me voy donde mi abuela. Yo me estaba encarnando allá. ¿Para qué? Me llegué a donde ellos estaban para darle el mensaje. Y mi abuela se reconcilió con el Señor, mi tío se convirtió, mi mamá se convirtió, mi tía también, y un familión empezó. Y allí fue cuando pude abrir 3, 4 células, porque yo entendí que yo era un misionero, que no estaba en el exterior, que estaba allí en la ciudad, lo que podríamos decir un misionero urbano, pero que yo me estaba encarnando. Tuve que renunciar a mi estatus. Tuve que dejar la comodidad, tuve que pagar un precio. Yo andaba en autobús, yo tenía 17 añitos, no sabía mucho, pero lo que tenía, eso era lo que yo podía dar. Andaba a veces a pie, cogiendo sol por aquí, por allá, pagando un precio que uno dice, es ridículo comparado con el precio que pagó el Señor. Pero yo estaba dispuesto a pagar ese precio. A otros, lamentablemente, en otros países les cuesta. Predicar el evangelio les cuesta la vida. Hay otros hombres de Dios que podemos contar sus historias, que solamente por tener una Biblia, ahorita mismo, en Corea del Norte, les es pena de muerte. En otros países, cárcel, países musulmanes, en China. Te consiguen con una Biblia, vas preso, por lo menos 2, 3 años, por lo menos. Cuidado si no más. Y en Corea te asesinan, pena de muerte. Pero puedes tener un reggaetonero allí, puedes tener cualquier sinvergüenza, puedes tener pornografía y no te hacen nada. Pero no sea que hables de Cristo. Así que vinimos a renunciar también. Venimos a depender del Señor, a creer que nos va a suplir, a creer que nos va a ayudar, a creer que nos va a dar poder, que nos va a dar la gracia. Y también tenemos que ir con los cuartos que vino el Señor, con un propósito. Si usted no entiende eso, ¿se acuerda que hace poco hablamos de un tema que se llamaba Instrucciones Finales? Donde el Señor nos dejó claramente, y lo hablamos la semana pasada también, entendiendo. ¿Quién se acuerda del mensaje de la semana pasada? ¿Ah? No, de lo bueno o malo fue lo otro. La semana pasada. ¿Qué es Cristo para mí? Y ahí hablamos de Pablo, cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él Cristo era todo, para él cumplir su misión, cumplir su mandato era todo, servir al Señor, vivir para Cristo. Y nosotros creemos que eso solamente era para Pablo, que eso era solamente para los apóstoles, para esa gente súper enviada, súper mega especialísima. No, hermano, aquí estamos hablando de una retajila de gente como usted, zapatero, relojero, estudioso, gente simple, gente docta. Toda la iglesia tiene un propósito. Y ese propósito es predicar el evangelio para que la gente sea salva. Porque así como el Señor envió a su Hijo, el Señor nos envió a nosotros, para que tú tengas un llamado. Y te voy a decir algo. Mientras uno no encuentre el propósito para el cual fue criado, va a ser infeliz. ¿Por qué tanta gente se suicida en este momento? Porque hay gente que su única razón de ser es su hijo o su hija o su cónyuge. Ay, se murió mi cónyuge o me pegó cacho, me fue infiel, me dejó mi esposo, me dejó mi esposa, perdí la razón de vivir, ya no tengo ganas, me quiero morir. Porque se me acabaron las ganas. Ella era mi vida, mi hijo era mi vida. Me botaron del trabajo, donde ganaba real, donde estaba asegurado. Ya me quiero morir. ¿Por qué? Porque tu vida gira en torno. Ese es tu Dios. Pero cuando uno tiene el propósito real y entiende que Dios nos escogió como sus hijos, como sus amados, como sus misioneros, y que tiene un mensaje que llevar. Mire, se muera quien se muera, como se lo dije yo un día. Ojalá que mi viejita y yo no muramos. Bueno, mi viejita no, está más linda que nunca. Bueno, amor, yo estoy aquí y usted sabe.
Ojalá que nos vayamos juntos, mejor dicho, en el rapto, ¿verdad? Y si nos toca partir, que lo hagamos juntos también. Yo no quisiera que ella se fuera, y yo sé que ella no quiere que yo me vaya, pero yo estoy convencido de algo, que si yo me muero primero, si a mí me matan, me muero. Como dijo aquel famoso filósofo maracucho. Yo estoy convencido de que mi esposa no se va ni a suicidar, a lo mejor se entristece un poquito, sí me va a echar de menos, ¿verdad, mi amor? Seguro. ¿A ver? ¿Te va a hacer falta? ¿Cómo me la harías tú a mí, mi amor? Sería muy difícil vivir sin ti. Pero ¿sabes qué? Yo sé que tú podrías vivir sin mí, yo podría vivir sin ti. Porque yo sé que el motivo principal de su razón de ser no soy yo. Aunque me ama demasiado, con locura, porque yo sé que la vuelvo loca. ¿Cómo hace uno? Pues, usted me entiende. Pero yo sé que aún sin mí, ella seguiría existiendo. ¿Y por qué? Porque su vida no gira en torno a mí. Yo no soy su razón de vivir. Yo soy una añadidura como lo es ella para mí. La razón de vivir de ella, y como la conozco, lo sé. La razón de vivir para ella es Cristo. Y ella lo único que quiere es servir al Señor y darle su vida a Él. Mientras tanto disfrutamos de esta bendición de estar juntos, con nuestros altos y con nuestros bajos. Igualito es con ella. Pero tu propósito no puede ser tu hijo, ni tu carro, ni tu casa, ni ganar mucho real, ni una empresa, ni negocio y volverte rico. Hermano, una persona así, usted ve que se viven suicidando. Ahí tiene ese poco arte. Usted está viendo la avalancha de artistas que se están convirtiendo ahorita, de Hollywood. ¿Ah? Se convirtió Thalía. ¿Cuántos vieron a María, la del barrio? Mira cómo se ríe la sinvergüenza. ¿No te la perdiste? Yo tampoco me la perdía. Marimar, se convirtió Thalía, se convirtió el Daddy Yankee, se convirtió, aparentemente tengo entendido por allí, no lo he podido confirmar, Schwarzenegger, Denzel Washington. Si saben quién es, el negrito ese que hace una película bien violenta, pero convertido, hermano. Y pare usted, este hombre, el de la máscara, Jim Carrey, así se llama, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Porque todos cuentan la misma historia. Estoy podrido de plata, allí tengo millones para botar para el techo, mujeres, carros, pero nada me llena, nada me satisface. Hasta que me quería suicidar, me quería quitar la vida, hasta que encontré a Cristo. Y ahora mi vida cambió, ahora mi vida tiene propósito y tiene sentido. Y obviamente lo último que también nos envió el Señor, a pasar por sufrimiento, para pasar también por victoria. Yo creo que nosotros aquí en Venezuela somos los más bendecidos. Porque Dios mío, aquí, ¿a quién de ustedes le han tirado una piedra por predicar el Evangelio? A nadie. Lo más que te habrán podido haber hecho es burlarse de ti, decirte fanático, religioso, tonto, gafo. Esa es la ofensa. Pero una piedra, un tiro, ponerte preso, por ahora. Y esperamos que nunca. Pero si llegara el momento, ¿estarías dispuesto? Ojalá que sí. Y de que vamos a tener victoria, vamos a tener victoria. Cuando venga el Señor Jesucristo y tengamos, como le decía yo la semana pasada, lo que no imaginamos, aquello que ni siquiera nos cabe en la mente, que es la gloria que Dios nos va a dar cuando estemos allá en el cielo. Que si uno lo entendiera, uno fuera el misionero más encendido, la persona más santificada, más entregada, no faltara un domingo, tuviera no solo una grupo vida, sino 2, 3, 4. Mire, porque uno entiende lo que viene más allá y no solamente lo poco que hay aquí. Y ya para terminar, ir al último punto, ¿no? Hablando de esto. ¿Sí me va siguiendo? ¿Cómo es nuestra misión? Yo quiero que usted pueda entender esto, ya para ir al cierre. Nuestra misión, yo quisiera que nos fuéramos un momentico a Hechos capítulo 1, verso 8, que está en la página siguiente. ¿Se acuerda que los discípulos le preguntaron al Señor en el verso 6, Señor, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? ¿Qué es eso? Es que decir, tú sabes que estamos oprimidos por el imperio romano. Ya no sé por cuántos años. Tú no vas a ser libre, porque ellos estaban esperando un Simón Bolívar. Ellos no entendían que era una libertad del pecado y de la esclavitud, de esa parte tan terrible de la vida. Y entonces el Señor les contesta, vamos a leer Hechos 1:6. ¿Va conmigo?
Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Verso 7. Y les dijo el Señor: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, a ustedes no les corresponde saber lo que Él ha determinado hacer en los tiempos. Eso es problema del Padre. Pero lo que les toca saber a ustedes y lo que les tiene que preocupar y en lo que se tienen que interesar es en que recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos tanto en Judea como en Jerusalén, como en toda Judea y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que te debe preocupar, eso es lo que te debe interesar. No quién está gobernando, no quién va a gobernar, si es de derecha, de izquierda, si la otra. Hermano, gobierne quien gobierne, a ti te interesa que venga el gobierno de Dios sobre los hombres, porque es el único que puede transformar de verdad al corazón del ser humano. Le puede dar paz y le puede dar vida eterna, que no te lo puede dar ningún sistema político. Y ahora me llama la atención que dice que recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y no había venido 50 días atrás, el primer día de la resurrección. ¿Sí o no? No sopló sobre ellos y le dijo: recibid. Recibieron, ya estaba en ellos. Pero sabe que no había recibido una segunda cosa. Porque una cosa es ser cristiano, una cosa es convertirse y otra cosa es recibir el poder que da el Espíritu Santo, cosa que ellos no habían recibido. Por eso usted ve que en esos 50 días hasta el día de Pentecostés no habían hecho ni un milagro, todavía estaban medio agazapados, todavía estaban medio escondiditos por allá, quietecitos y tal, hasta que vino Pentecostés. Y cuando se derrama el Espíritu Santo, capítulo 2, se levanta Pedro y da el primer cobarde, el que había traicionado, el que había negado a Jesús, y da el primer sermón y se convierten como 3,000 personas. Y después se levantan todos y comienzan a predicar cuando vino el poder, porque todavía no lo habían recibido. Y eso pasó con nosotros. Nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, que es el que da el poder 18 años después, por creencias erróneas, por estar en una iglesia que tenía una doctrina errada, hasta que pudimos entender lo que decía la palabra. Pero ya para ir al cierre, yo quiero que usted vea, yo comparo la misión de Dios con la cebolla. Yo siempre lo he dicho. ¿Alguien tiene una cebolla aquí? Algunos la tienen debajo del brazo. No. Voy a levantar la mano así, pero cuidado. A esta hora, no, todavía no. Bueno, si tiene 3 días sin bañarse, puede ser que tenga. No. Yo la comparo la misión de Dios con la cebolla. ¿Sí conoce una cebolla? Que tiene capas concéntricas. Entonces, para que usted pueda entender, y ya vamos al cierre. Dice: y me seréis testigos. Cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a dar el poder para hablar de mí, para contarle a los demás de mí, para llevar mi mensaje, para que los demás puedan ser salvos. ¿Dónde? En Jerusalén. Tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Esa palabrita tanto no está en la traducción, porque los traductores se comieron dos letricas que son una tau y una epsilon, que se pronuncia T y que significa simultaneidad. Se les pasó. Y entonces uno lee: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. No, la forma correcta de leerlo: me seréis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y entonces fíjense lo que el Señor quiere hacer. Es lo que nosotros llamamos las misiones del Señor, donde Él nos envió en 4 esferas. Una primera esfera que sería Jerusalén, que es nuestro lugar donde estamos. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Dónde estamos ahorita? En Turmero, aunque algunos viven en Maracay. ¿Cuántos viven en Maracay? Levanten la mano así. Un aplauso para los maracayeros que vienen de allá a Maracay. Allí Dios quiere que nosotros seamos misioneros, porque para eso Él nos envió. Luego dice un poquito más allá: en toda Judea. ¿Qué era Judea? Era el estado cuya capital era Jerusalén. Es como decir en Maracay y en todo Aragua.
¿quiénes viven? Ustedes, algunos viven más acá de Turmero, más allá de Turmero, viven en Aragua. Entonces, allá tenemos que ser misioneros también, donde quiera que estemos. Luego dice, y al mismo tiempo, ¿dónde? En Samaria. Para nosotros, ¿qué sería Samaria? Lo que va, ¿de dónde a dónde? Para allá todavía sería Jerusalén, Judea, porque es parte del estado de Aragua. Maracay inclusive, donde tenemos la otra iglesia, todavía es nuestra Judea, porque está dentro del estado de Aragua. La iglesia que tenemos en La Victoria todavía es una misión que está dentro de Judea, porque está dentro del estado de Aragua. Sería todo lo que está más allá del estado, es decir, el resto de Venezuela. Por ejemplo, Maturín. La obra que abrimos en Maturín, para allá nosotros tuvimos que enviar una pareja en su tiempo, que fueron los esposos Germán y Nelvi, hace ya como 18 años. Eran los pastores de jóvenes de aquí, el Señor nos habló, los enviamos allá como misioneros, como enviados a abrir esa obra misionera en Maturín. Y de allí de Maturín, como todo, se repite el proceso, y eso es lo que debería pasar, para que lo podamos entender. Como ellos fueron enviados, ellos también enviaron a otros y se abrió Carúpano. Y estamos esperando que eso siga sucediendo con el resto de las iglesias. Aquí abrimos Paya, que aunque nos salieron con las patas tuertas es otra cosa. Se robaron la iglesia es otra cosa. Y Dios tendrá que, y esa persona tendrá que rendirle cuenta al Señor, no a mí. De nuestra parte está perdonado y que el Señor tenga misericordia. Pero la abrimos. Diga conmigo, la abrimos. Los enviamos como misioneros. Que no entendieron la cosa fue otra cosa. Pero eso es diferente. Pero seguiremos abriendo, diga conmigo. Pero yo quiero terminar con esto. Luego, perdona, dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es lo último de la tierra? De Venezuela para allá. Diga conmigo, de Venezuela para allá, incluyendo Maracaibo. Porque Maracaibo es la República Independiente del Zulia, ¿no? No, mentira. Ya usted sabe más o menos de dónde somos, ¿no? No, pero tenemos un corazón turmereño, aragüeño. Hermano, yo quiero que usted pueda entender esto. El Señor nos envió. Por allá enviaron a Saulo, la iglesia de Antioquía, porque habló el Espíritu Santo, Hechos 13, y dijo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y la iglesia, ellos eran pastores de la iglesia, junto con otros más. La iglesia entendió y dijo, wow, estos son pastores acá, pero el Espíritu Santo los está llamando, los está enviando como misioneros y hay que darle play. Tenemos que entregarlos como nosotros entregamos a los que eran miembros de esta iglesia en ese entonces. Y se convirtieron en misioneros. Pablo para el mundo, a pie, como dije la semana pasada, sin internet, sin electricidad, sin tecnología, sin medios modernos de locomoción, evangelizó toda Europa y toda África, Asia, y parte posiblemente de África, simplemente en el poco tiempo que duró, unos 40, 50 años como misionero. Pero yo quiero que usted salga con esto y aquí yo quiero aterrizar el mensaje de hoy. ¿Por qué algunos de pronto no han podido como que cuajar con esto de un grupo vida, de una célula? Y van pasando los años y los años y los años y a veces ni asisten ni aperturan un grupo vida. Yo quiero que usted entienda en primer lugar esto, ya para cerrar, que a nosotros el Señor envió a Cristo y Cristo nos envió a nosotros. Tú fuiste un enviado, yo soy un enviado del Señor. O sea, aquí no hay algunos enviados. Aquí no es quien quiere, no es una opción, es un mandato del Señor. A ti te escogió y te envió. Pastor, pero es que yo no sé mucho. Es que yo no estoy muy preparado, yo no tengo títulos académicos. ¿Y quién te dijo que el Espíritu Santo necesita un doctor, un PhD para poder hacer su obra? ¿Sabe qué necesita? Una persona
con un corazoncito dispuesto. No sé mucho, yo tengo 6º grado, 2º grado, no sé, pero tengo una pasión y yo tengo un testimonio porque Quito me cambió, me transformó y eso yo lo puedo hablar. No tienes que saber demasiado y Dios te va a usar, Él va a poner palabras en tu boca. Pero donde quiero ir, hermano, es que usted tiene que cambiar la imagen que usted tiene de sí mismo. Yo quiero que se centre un momentico, yo sé que ya voy para largo, pero yo quiero llegar a esto. Nosotros somos misioneros del Señor. Y yo quiero que usted no se vea simplemente en esta mañana como un líder de célula, un líder de grupo vida. No, yo quiero que cambiemos, y mi esposa y yo hemos estado hablando sobre esto. Nosotros queremos que cambiemos y entendamos realmente el concepto profundo que está detrás de lo que es una persona que tiene un grupito, un grupo vida, una célula en la casa. Vamos a cambiar ese concepto. Y yo quiero que usted sepa que si usted abrió un grupo vida, que si usted da una reunión el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el sábado, domingo, fuera de las reuniones del domingo, y usted ha ganado 1, 2, 3 personas, 4, 5, ojalá que más, usted es un misionero del Señor. Es lo que nosotros llamaríamos misiones urbanas, por llamarlo de algún nombre. Pastor, ese nombre no está en la Biblia, pero bueno, uno le da una categoría. Misiones urbanas. Todo el que tiene una célula aquí, a menos que usted sea enviado para el exterior, como el pastor Esnel, la pastora Glenda, ellos son misioneros internacionales. Pero están dentro también de una ciudad haciendo misiones urbanas, solo que en este caso lejos de su iglesia. Esta gente que está acá hacía misiones urbanas y hacía misiones extranjeras. Pero usted no necesita irse para la China para que Dios lo use. Yo no sé si, yo quiero que usted pueda entender que usted es un misionero del Señor. Usted tiene un grupo vida, usted es un misionero, usted ha sido enviado por Dios a través de nosotros la iglesia. Y fíjese lo que dice el Señor, que a mí me rompe también las cotufas. En 2 Corintios, ¿dónde? Sí, 5, 18 y 20, ya para ir en la recta final. 2 Corintios 5, 18 y 20. Comienza así, dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, quien nos reconcilió con Él por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea, te dieron una misión. A ti te entregaron, a mí me entregaron, a nosotros nos entregaron el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Poner a dos partes que están enemistadas ahora en amistad y a volver a tener comunión. Y el Señor nos está dando la misión de ser misioneros, valga la redundancia, para amistar al mundo que está en pecado y que se va para el infierno a volver a la relación con Dios. Ese ministerio te lo entregaron a ti, ese ministerio me lo entregaron a mí. Y cuando uno entiende eso, yo soy un misionero, wow. Y no solo un misionero, mire lo que dice luego, que Dios en el ministerio de la reconciliación estaba en Cristo o por medio de Cristo reconciliando consigo al mundo. Por medio de Cristo Dios está poniendo al mundo en amistad nuevamente con Él. Y a través del ministerio que nos dio. Fíjense lo que sigue diciendo. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sabe lo que va a hacer Dios con tus pecados? Los olvida. Si tú creíste en Él, si tú le recibiste, si tú entregaste tu corazón a Jesucristo, si tú crees que Él murió, resucitó por ti, Dios decidió, porque tú creíste en eso, reconciliarte con Él y olvidar todos tus pecados y los míos. Y nos encargó a nosotros, ¿a quiénes? Haga así conmigo, por favor. Me encargó a mí, porque nosotros somos tú y yo. El ministerio de la reconciliación, lo vuelve a decir. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. O sea que cuando tú eres un misionero, eres un embajador,
Es como si Dios mismo estuviese en persona, hablando a través de ti, hablando a través de mí, diciéndole a las personas como si fuera Dios mismo, que te amo, morí por ti, tengo un mejor futuro, quiero transformar tu vida. No es que vengo a darte billullo, plata, carros, casa, no, quiero que pases la eternidad conmigo en el cielo. No quiero que vayas al infierno. Por eso morí por ti, di mi vida por ti y he enviado a este cabezón, a esta cabezona. Y tú eres ese misionero del Señor, ese embajador. ¿Usted se imagina semejante dignidad? ¿Usted se imagina semejante? ¿Cuántos quisieran ser embajadores de este gobierno? De un gobierno X. Mi hermano fue embajador en España por 7 años. Y me acuerdo que una vez fui a Caracas y todo el mundo, el señor embajador, el señor embajador, y el embajador para acá y el embajador para allá. Y todo el mundo, nosotros no fuimos para ser ese tipo de embajador. Nosotros fuimos para ser un embajador diferente, que vino a servir, a sufrir, a dar su vida para que la gente se reconcilie con el Señor. Así que quiero terminar con este testimonio de Juan Wesley. Oiga esto, llamado el evangelista del mundo. Perdón, y el versículo termina diciendo que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconcíliate con Dios. O sea, Dios cuenta contigo, porque tú eres un misionero. Somos misioneros urbanos. Somos misioneros que estamos en la ciudad. Ahora, si a Dios le place y a ti te quiere mandar para la China, te quiere mandar para otro país, amén. Posiblemente, como nos mandó el Señor a mi esposa y a mí, para la selva amazónica. Y usted lo sabe. Dejó ella su carrera de médico. Yo me retiro de militar. ¿Por qué? En el mejor momento de mi vida militar, porque Dios nos llamó a servirle entre los Yanomami. Y nos fuimos a la selva del Amazonas en una avionetica que salía de Puerto Ayacucho para estar allá 6, 7, 8 meses sin radio, sin conexión con el mundo. No había todo, estamos hablando del año 89. Y fuimos capaces íbamos a dar la vida allá. Que Dios nos sacó por X razones que no vienen al caso, es otra cosa. Si no, todavía de pronto estuviéramos allá metidos todavía, amor. O sea que si alguien sabe de eso, nosotros podemos hablarle con propiedad. Pero déjenme terminar con esto, por favor. Juan Wesley, evangelista del mundo, era un clérigo, él era un pastor anglicano. La iglesia anglicana muy parecida a la iglesia católica, solo que un poquitico más hacia el lado protestante, pero usan sotana, usan todo ese tipo de cosas. Y él era un clérigo anglicano, que tras su experiencia verdadera de conversión, él tuvo una situación donde lo llevó a entregarse realmente con Cristo. Estamos hablando de Wesley, donde su corazón fue extrañamente conmovido en la calle Aldersgate. Algo le pasó allí, creo que fue un evento que no recuerdo exactamente. Él entendió algo, que el evangelio no se puede quedar encerrado en las paredes de una parroquia. Recuerden que la iglesia católica y la iglesia anglicana usan mucho el concepto de parroquia. No, la parroquia de Turmero, la parroquia está. Ellos manejaban ese concepto. Y dice, yo entiendo que el evangelio no se puede quedar encerrado en una parroquia. Su famosa frase misionera fue, cuando las iglesias formales le cerraron las puertas por su estilo apasionado, porque este hombre empezó a enviar gente para acá, mujeres y todo ese tipo de cosas, gente que era poco adopta, pero que tenían un fuego, que tenían una pasión, que tenían un entendimiento de que eran misioneros. Él dijo, si no me dejan predicar ahí, el mundo es mi parroquia. Yo no voy a estar circunscrito a un pedacito, un lugarcito, una cuadrita, yo voy a estar circunscrito al mundo. Y luego finalmente dijo, esto que él hizo rompió con ese sistema parroquial rígido, estableciendo que el cristianismo o el cristiano tiene la responsabilidad de predicar donde quiera que haya necesidad. ¿Dónde tiene la responsabilidad de predicar un misionero? ¿Donde haya qué? Necesidad. Pregunto, ¿en Turmero hay necesidad? ¿En Aragua hay necesidad?
Dentro de tu familia hay necesidad. En tu trabajo hay necesidad. En Venezuela necesitan a Cristo. Y entonces, ¿qué es que nos espera? Ser misioneros. Hermano, cumplir ese llamado y vernos como Dios nos vio, sin importar fronteras geográficas o eclesiásticas. Ya estoy terminando, hermano, en serio. Y fíjense las innovaciones que hizo este hombre. Es que me impacta y no me puedo perder esto. Les tomo un minuto más. Wesley no solo predicó el diseño de un sistema que permitió que el cristianismo se expandiera como pólvora. Él tuvo un sistema muy especial. ¿Y sabe qué? Parecido al de nosotros. O sea, un sistema de grupos pequeños, de trabajar en los hogares, de trabajar con células, o él las llamaba de otra manera. Era predicación al aire libre, siguiendo el ejemplo de un colega de su tiempo, de un momento, llamado George Whitefield. Él fue a las minas de carbón, iba a los campos para predicar a las clases trabajadoras que la iglesia ignoraba. O sea, él entendió, la iglesia tiene que ir donde está la gente, no la gente tiene que ir donde está la iglesia. Y por eso es que nosotros no hemos crecido más, porque es sabrosa, esa poltrona no la tiene cualquier iglesia. ¿Verá que tan sabrosa? Pero ahorita usted se va a tener que levantar para dejarla descansar. ¿Se acuerda que antes no teníamos aire acondicionado? Había un calor, esto era un microondas, hermano. ¿Cuántos conocieron esa época? ¿Cuántos ofrendaron para su silla, para el aire? Algunos de ustedes ni se imaginan cómo esto era, un galpón piso pelado ese evento. Esta tarima no estaba, eso eran bloques, huecos, puertas. Pero aquí fuimos dándole, pero Dios no nos mandó para eso. Dios nos mandó para entender que somos misioneros, que somos sus embajadores. Y ya cerrando, fíjate lo que este hombre crió, chamo. Dile que está a tu lado, mira para ver cómo te queda el ojo. ¿Cómo te quedan los ojos? Él creó los circuitos de jinetes, jinetes de circuito. ¿Qué creó? Jinetes de circuito. Predicadores itinerantes que viajaban a caballo cubriendo vastas distancias. Este modelo fue clave para la evangelización de la frontera de los Estados Unidos. Él fue parte de los culpables de que Estados Unidos tuviera una evangelización masiva a través de gente que iba en caballo. Se dice que el mismo Juan Wesley, él recorrió más de 400,000 kilómetros a caballo predicando el evangelio durante su vida. 400,000 kilómetros a caballo durante no sé cuántos años de su vida. Con estos, o sea, con misioneros, gente que iba a caballo a llevar una misión, a llevar un mensaje, a dar la palabra, porque entendieron su llamado. Y eso lo necesitamos entender nosotros una vez más. Pastor, pero yo estoy pasando por una situación, hermano, ¿y usted cree que yo ahorita no estoy pasando por una? Ayer me dieron un diagnóstico, oraron por mí y me dieron un diagnóstico, me hicieron una tomografía, una resonancia de la rodilla y me manda el mensaje que yo estaba esperando del médico. Pastor, le tengo una noticia, no fue exactamente así. Hay lesiones graves en su menisco, Necesito que hablemos en la consulta y que venga esta semana. Ya yo sé que me va a decir que me quiere echar cuchillo. Porque el otro médico me decía que era un tendoncito por aquí y una cuestión, y parece ser que no. Y yo aquí estoy, mire, estoy guapeando, creyéndole al Señor que le está en control. Y la hernia discal me está doliendo. Pastores, que eso se llama la cejuela. Cejuela juventud. No, porque aquí hay gente de 80 años y no tiene esto. Bueno, me tocó y me tocó, pero le damos y eso no nos va a parar, diga conmigo, y sé que montarse a caballo le damos, como hice en Cuba andaba a pie, andaba en bicicleta sin freno, porque un día teníamos que visitar a unos enfermos y los que había era una bicicleta sin freno, y ay Dios mío, yo andando, porque no había carro, no había que movilizarse, después nos tocó en caballo, nos tocó después un carruaje por allá, y por allá andaba yo con el pastor, y eso fue hace unos añitos, eso no fue hace mucho tiempo. Yo no fui allá a darme la gran vida a Cuba, no fui para Varadero, no fui para la playa, no fui de turista, fui a llevar plata, a llevar ropa, a llevar comida, a llevar crema dental, desodorante. Ya pues cuando fui la tercera vez fui a traerme de allá para acá.
Porque aquí era cuando estábamos en el momento más crítico. Cuando fuimos donde los indígenas, Yanomami, allá no fuimos, hermano. ¿Dónde vivíamos, mi amor? En una choza de bajareque, de barro, con techo de zinc. Mucho mejor que la de ellos, sí, porque la de ellos era con techo de paja. Hicimos un sistema con los pipotes y las cosas para recoger el agua de lluvia y nos caía agua en la regadera y en un fregadero que teníamos allí. Una cosita, pero una casita baja. En estos días, mi amor, y lo hablábamos con alguien, le vamos a pasar algunas de las fotos. Salíamos cada 6 meses, 7 meses cuando venía la avioneta. No sabíamos nuestros familiares, no había WhatsApp, no había teléfono. El radio lo tenía el otro misionero hasta que nos hicimos radioaficionados y así pudimos hablar con nuestra familia. Y allá metidito la doctora y el teniente, porque entendimos que la misión exige la vida, no cualquier cosa. ¿Cuánto me estás entendiendo? Así que yo quiero que te levantes, por favor. Y este hombre, Naguará, chamo, ¿sabe otra cosa que hizo? Empoderó a hombres y mujeres que no eran clérigos, que no eran pastores, que no eran, para ellos eran clérigos, sacerdotes o ministros ordenados, sino hombres y mujeres comunes y corrientes que estaban solamente con una característica, y con esto cierro: disposición del corazón. Dispuestos a entender que eran misioneros del Señor. Ahora, yo no sé si usted me está tratando, me ha captado lo que he dicho. Dios fue el primer misionero, Jesús fue el primer misionero. Él fue enviado, pero Él fue enviado para enviarnos a nosotros y enviarnos a estas 4 regiones del mundo. Pero ahorita usted no está ni en Europa, ni en la China, ni en Hong Kong. Ahorita usted está aquí en Turmero y en Maracay, usted es un misionero urbano. Y yo quiero que usted, no, yo soy un liderito de célula, no. Yo quiero que ahora nosotros cambiemos el concepto. Eso lo hemos hablado mi esposa y yo. Queremos que ustedes puedan cambiar y verse ahora. Yo soy un enviado del Señor. Yo soy un apóstol en el buen sentido. No vaya a decir ahora, yo soy el apóstol Rafael. Un apóstol es un enviado. Una persona que se sujeta a Dios, al pastor, a la iglesia, que sirve, que vino a dar su vida para que otros conocieran del Señor. Oye, no me malinterprete la cosa, porque toda esa cuerda de locos que andan por ahí, que ahora con eso saca la cartera y tienen que sacar 3 carteras más para los apóstoles, reverendos, inmaculados, y ahora son arcángeles. Imagínense usted que logró. Yo soy un apóstol, es decir, yo soy un siervito, yo soy un misionero. Pero queremos que usted se vea como tal. Y yo quisiera pedirle que los que puedan entender eso, yo soy un misionero, yo soy un mensajero, yo soy ¿qué dijimos? Un embajador para que la gente se pueda reconciliar con Dios. Y quiero que cambiemos ese conceptico de líder de célula. Soy un misionero, soy una misionera. Soy un siervo del Señor y le voy a servir. Y si tú no tienes ahorita gente, no tienes personas, porque un misionero es como un pastor. Y tu rebaño puede ser de una oveja, puede ser de 2, puede ser de 3. Que Dios quiere que tengamos muchos, sí. Y voy a lanzar esto que lancé en estos días. Nosotros queremos que este año usted se pueda proyectar a ganar, a ser misionero, para ganar, para reconciliar por lo menos a 10 personas con el Señor. Pero eso que lo hagamos todos y cada uno de nosotros. Tenemos 11 meses del año para hacerlo. ¿Y sabe cómo podemos empezar? Haciendo una lista. Ya yo hice la mía. Le pedí a mi equipo, a nuestro equipo, que hiciera la suya. No sé si ya la hicieron. Para que usted se proyecte. ¿Con quién? No, con fulanito que vive en Australia. No, por Dios. Ore por él, está bien. Pero ore por el vecino de al lado, por el tío, por el primo que vive cerca, a quien usted puede visitar, programar una visita concertada, decirle: quiero orar por ti, quiero llevarte un mensaje. Y ora, y clama, y gime, y ayuna. Y después comienza a visitarlos uno por uno, hasta que usted vaya tachando esa lista cuando los vea aquí en la iglesia. O cuando le diga: mira, no quiero nada, que tu Dios no... bueno, pero yo fui y ya tú sabes, y tú eres responsable. Pero yo el Señor quiere que cada uno pueda cumplir ese rol. Hay gente que está esperando por ti, hay gente que está esperando por nosotros, que le vayas a llevar el mensaje de reconciliación. Yo no sé cuántos hoy quieren ser esos misioneros del Señor,
que usted le puede decir: Señor, así como te enviaron a ti, tú me enviaste a mí, yo quiero ir también. ¿Usted está entendiendo? ¿Tú entendéis me? You understand that? Sí. You understand? ¿Sí me entienden? A mí me gusta, pastor, no quiero que el pasar acá sea como ya una guachafita, pero quiero que el pasar acá sea un acto, porque algunos pasan y uno está orando y estás así. ¿Y para qué Carrizo pasó? No, porque todo el mundo pasó. No, si tú no quieres pasar, no pases, papi. Aquí va a pasar la gente que quiera decir: Señor, yo soy tu enviado, lo estoy entendiendo, lo quiero asumir, yo soy tu misionero y a partir de ahora yo voy a hacer lo que tú me mandaste. Me voy a encarnar, me voy a sacrificar, me voy a sujetar, voy a depender de ti, voy a sufrir lo que sea, pero yo voy a cumplir la tarea con el propósito que tú me diste aquí en la tierra. Ya pasé antes, bueno, voy a volver a pasar, ahora con este nuevo entendimiento. Y yo te quiero pedir que tú vengas acá un momento. Los que quieran ser esos misioneros del Señor, los que se vean: wow, yo soy un enviado, soy un embajador, tengo un llamado, tengo un propósito, wow, yo no me lo quiero perder. Yo no quiero que otro lo cumpla por mí, yo quiero cumplir la parte que a mí me toca. Abrimos un espacito allí, se pega un poquito más para acá. Dice mi esposa: hay misioneros a los sordos, y estuvimos tratando de intentamos abrir un ministerio para sordos, no se pudo consolidar. Hay ministerio para drogadictos, ministerio para los que están encarcelados, ministerio para los que están en los hospitales. Hay millones de cosas que usted puede hacer. Yo pensé que iba a pasar toda la iglesia, bueno, pero no pase, porque si usted no quiere pasar, no pase, pero pégase un poquito más. Hay la que tú me digas, para no decirte la que yo te digo, porque siempre cantamos la misma, que me gusta tanto que... Hay una que dice, no sé si te... heme aquí, Señor, envíame a mí. No sé. Heme aquí, yo iré, Señor. Tú te la debes saber. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Pero, ¿qué más dice? Na, 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 a las naciones. Aleida, acuérdame, ¿sí? Heme aquí, yo iré, Señor. Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. De nuevo, yo, podemos apagar las luces, es un llamado demasiado solemne. Señor, yo iré, Señor, envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Heme aquí, yo iré, oh sí. Heme aquí, yo iré, ¿qué pasa con las luces, papi? Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria A las naciones. En estos días, antes de seguir, fui al taller de Yonder, el mejor taller de toda Aragua, mecánico. Si usted tiene un problema mecánico, vaya a ese taller. Yonder, levanta la mano. Y todos los sábados, Yonder se reúne allí en el propio taller con un grupo de hombres que ha ido ganando uno por uno, porque ese hombre está haciendo misiones. Él es un misionero.
Y los martes, aunque él es su propio jefe, y si él no trabaja, no consigue plata, los martes está aquí, no pela un martes de oración. Cierra su taller, se viene a la oración y después sigue trabajando. Y eso yo nunca lo había visto así. Y así hay montones de ustedes que están en sus casas, que están en las casas de otros. ¿Saben qué están haciendo? Obra misionera. Ustedes están haciendo aquello para los que fueron enviados. A lo mejor ahorita tú estás en el nivel de ir a la misión de otro, a la célula de otro, al grupo vida. Pero ¿para qué? Debes estar enfocado en prepararte y capacitarte para que llegue el momento pronto de decirle al líder, ya tú me envías, yo voy a seguir contigo, pero ahora yo quiero que tú me envíes a abrir otro grupo vida, porque yo soy misionero y yo no quiero seguirme aquí simplemente engordando, recibiendo, recibe, pero no doy, porque Dios también me dio a mí el ministerio de la reconciliación. Y entonces está con tu líder y ahora él te envía, porque tú te vas a multiplicar en otros y luego en otros que se multiplicarán en otros. Y este es el año de la multiplicación de esta iglesia. Este es el año del crecimiento explosivo de esta iglesia, de lo que no hemos visto en mucho tiempo. Llegó el momento. ¿Cómo? Todo el mundo diciendo, soy un misionero, voy a pensar en 10 personas en todo este año que voy a ganar para Cristo. ¿Y qué pasa si todos ganamos 10 personas? Seremos 10 veces más en un año. Orando, así como esa persona, como Eugenio, se empeñó en ganarme. Ese hombre, ese loco no me dejó. Y todo, Darío, te invito para era un sábado, y yo no, el sábado te llevo, el sábado vamos. Y yo no quiero ir, blanco, el curita, el evangélico, el hermano Cocó. Y yo me burlaba de ese chamo, pero ese chamo no me dejó y me fue a buscar ese día, 15 de febrero del 75. Y yo, Dios mío, quítame este loco de aquí. Pero no sabía que ese día yo me iba a reconciliar con Dios. Yo no sabía ni lo esperaba. Yo no lo andaba buscando. Pero alguien que entendió que era un misionero no me soltó, no me dejó, no se amilanó por las dudas, no sea por las burlas, quiero decir, por la forma como yo lo dejaba en ridículo. Eso para él le rodó y él dijo, yo me gano a Darío para Cristo, porque de que me lo gano. Y así fue, y por eso estoy aquí 51 años después sirviendo al Señor con ustedes. ¿Para qué? Porque yo fui enviado y ahora yo los voy a enviar junto con mi esposa a ustedes también, para que sean misioneros en este mundo que se está cayendo a pedazos, que se está muriendo por la depravación, por la inmundicia, por la inmoralidad y por todas las cosas que nos alejan de Dios. Tú eres un reconciliador, tú eres una misionera, tú eres un misionero que tienes una misión, valga la redundancia, y que no puedes quedarte callado. Aquí adentro sí nos nutrimos, adoramos, pero afuera está la gente que vamos a alcanzar para el Señor, porque somos misioneros urbanos, somos misioneros del Señor. Y nadie nos va a quitar ese privilegio a menos que tú no quieras. Aún los que no han pasado, yo oro al Señor que a lo mejor no pasaste porque dijiste hay mucha gente y espiritualmente estás aquí, pero qué bueno que hubieras pasado, aunque te hubieras apretado. Pero yo creo que a partir de este domingo cambia la historia de esta iglesia. Dile al que está a tu lado, tú eres un misionero del Señor. Tú tienes un llamado. El Padre envió a Jesús. Díselo, el Padre envió a Jesús. Y Jesús te envió a ti a través de nuestros pastores para que tú hagas el ministerio de la reconciliación. No te puedes quedar callado. No puedes quedarte con tu boca allí. Tú vas a hacer lo que Dios te dio. Para eso te dio el Espíritu Santo. Oro finalmente. Me dice mi esposa que pregunte esto: ¿cuántos campos misioneros tenemos aquí? Es decir, ¿cuántos grupos vida tenemos aquí? ¿Usted tiene grupo vida abierto? Aunque sea con una persona, levante su mano y muévala. Allá atrás, ¿usted tiene grupo vida? ¿Sabe qué es un grupo vida? Es un campo misionero. Lo que algunas iglesias llaman campo blanco es un campo misionero. Que a lo mejor está estancado, que a lo mejor está medio muerto, pero bueno, ahora va a llegar el tiempo de que
de que con este entendimiento usted le dé vida, de que con este entendimiento todo el grupo ahora se active porque entiende su llamado y diga, ¿qué pasó? No juegue. Se da dos cachetadas y dice, vamos para afuera, vamos a empezar a hacer lista, vamos a empezar a orar, vamos a hacer estrategias como la hizo Welly. Si hay que salir en caballo, a pie, pero vamos a ganar nuestros vecinos, vamos a ganar el barrio, vamos a ganar la familia, vamos a empezar a orar por estas 10 listas. Oren, traigan las listas los martes de oración, traigan las listas en su reunión de células, de misiones, y usted va a ver cómo la gente va a comenzar a llegar, cómo Dios va a comenzar a preparar corazones, cómo sus familiares se van a comenzar a convertir, porque estamos yendo con otra visión, con otro entendimiento, con otro compromiso. Y cuando mandemos a levantar, ¿cuántos campos misioneros hay aquí? Llegará el momento cuando no haya ni una sola mano que no se levante, porque todo el mundo habrá entendido, todo el mundo se habrá involucrado y Dios te va a usar. Pastor, pero Dios me va a usar a mí. Claro, si pudo usar hasta la burra de Balaam, me pudo usar a mí, no te va a usar a ti, que tiene su Espíritu Santo. Así que déjeme orar por usted un momento. Levante su mano. Señor, gracias por todas estas personas. Gracias por cada uno de estos hermanos y hermanas, los que están aquí adelante, los que están ahí atrás, y aún los que no vinieron, y aún los que nos están viendo por YouTube, Señor. Gracias porque tú fuiste enviado para darnos vida a nosotros. Tú fuiste enviado por el Padre, por amor, y por eso te encarnaste, viniste a sufrir, viniste con un propósito, viniste con una renuncia, viniste con una obediencia que ni siquiera en Getsemaní, cuando tu alma estaba hasta angustiada hasta la muerte, que tú querías casi de pronto renunciar, tú dijiste, no se haga como yo quiero, sino como el Padre quiere, y tú fuiste a la cruz y diste tu vida, pero al tercer día resucitaste. Padre, yo te pido, yo te ruego que tú abras nuestro entendimiento. Padre, yo te pido, yo te suplico, tú sabes que es una oración que hago prácticamente casi todos los días de mi vida, que tú nos des ese entendimiento a toda la iglesia, que aquí no hay súper especiales, que aquí no son los súper cristianos los que hacen la obra, que todos nosotros somos iguales, somos comunes y corrientes, que somos igualitos que los apóstoles, somos iguales que los profetas del Antiguo Testamento, gente con las mismas pasiones, con las mismas pruebas, con las mismas luchas, pero te amamos. Señor, que llegue el día cuando no haya ni una sola persona en esta iglesia que no haya abierto un campo misionero, que no haya ni una sola persona que no tenga el grado de un embajador, una embajadora de Cristo, que sea un reconciliador, que su boca se abre, que se disponga en espíritu, alma y cuerpo para ganar a todo aquel, Señor, que está necesitado, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos dijiste que cuando Él viniera nos daría el poder para ser tu testigo. Llena este pueblo, llena tu iglesia con tu presencia, llena tu iglesia con tu poder, llena tu iglesia con tu fuego, con tu pasión, pero llénanos también con tu compasión, Señor. Porque nadie puede hacer esto si no ama, y tú eres amor. Así que yo te pido, Señor, que nuestras escamas se puedan quitar, que el cerumen de nuestros oídos espirituales que no nos dejan escuchar salga de nuestros oídos, y que hoy nuestra vida pueda cambiar para ser convertidos en esos enviados, en esos misioneros que tú has querido que nosotros seamos, y que pronto podamos ver acá a nuestros seres queridos, a nuestros cónyuges, a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, cuñados, tíos, podamos ver a nuestros vecinos, podamos ver multitudes que de tanta gente que ganamos por ser misioneros no cabremos, y tendremos que abrir otros servicios y otras reuniones, y en algún momento quizás abrir incluso otra sede. Gracias, Señor. Dile, Señor, úsame. Aquí te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi trabajo, te entrego mi tiempo. Ayúdame a vivir para ti y no para mí. Yo te doy mi vida por completo. Gracias, Señor, es tuya. Tómala, te la entrego. Gracias, Señor. Le volvemos a cantar esa canción nuevamente.